Hola hermanos, la paz, Shalom. Qué alegría que nuevamente nos acompañen en la meditación de la palabra de Dios. ¿Qué sería de nosotros los cristianos si nuestro Señor Jesucristo no nos hablara? Estaríamos perdidos, no sabríamos hacia dónde vamos caminando. Pero el Señor, que tanto nos ama, siempre nos acompaña con su palabra. Y de modo especial, ahora que estamos concluyendo el ciclo litúrgico, el ciclo de nuestras celebraciones, donde todos los cristianos, todos los discípulos del Señor, proclamamos que Jesucristo es Rey, no de nuestro país, no Rey del planeta Tierra, Rey del universo. Oílo bien, nuestro Dios está por encima de todo, es Rey del universo. Y en esta fiesta lo proclamamos, lo reconocemos así, y el Señor nos da una palabra mostrándonos cuál es el tipo de reinado que Él viene a manifestarnos. Escuchemos la voz de nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? Sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y Él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, esta es la palabra que el Señor te dirige. Una palabra muy importante, te reitero, en este día en que los cristianos profesan su fe, proclaman que Jesucristo es Rey del universo. Una expresión profunda donde nosotros reconocemos que nuestra vida, nuestros pasos, nuestro actuar están en función de glorificar a Dios. Porque si Cristo es el Rey de tu vida, eso se refleja en todo lo que haces y en el trato que tienes con los demás. Por eso, Jesús nos invita hoy en esta palabra a ver el futuro. El reconocer que un día aquel que hace 2000 años vino por primera vez y se hizo un hombre como nosotros, tomó la condición de humildad, un día, tal vez más pronto que tarde, retornará, rodeado de su gloria, como Señor, como juez de vivos y de muertos. Y cuando decimos juez, va a revisar tu vida, lo que tú has hecho, si has puesto tus talentos al servicio de Dios, si has cumplido la misión que Dios te dio como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hijo, como compañero de trabajo. Porque Jesucristo, hermanos, vendrá como juez y dice que se sentará en su trono de gloria como rey, como juez. Y entonces serán congregadas ante él todas las naciones. Esto es muy importante, porque todas las naciones no solamente son los cristianos. Serán congregados delante de Cristo los musulmanes, serán congregados delante de Cristo los judíos, serán congregados delante de Cristo los budistas, serán congregados delante de Cristo los ateos, los enemigos de la iglesia, los que juzgan y critican al pueblo de Dios, serán congregados delante de Jesús. Y ahí dice que Él apartará a los unos de los otros. ¿Por qué? Porque Él como juez verá a los que hicieron la voluntad de Dios y a los que no la hicieron, a los que cumplieron su misión o a los que vivieron solamente para sí mismos y no para su Dios. Tú lo sabes, estamos en esta vida no para vivir para nosotros mismos. Estamos en esta vida cumpliendo la misión de implantar el reinado de Dios en medio de los hombres, con una misión cada uno de nosotros. Y dice que a los de la derecha el Señor les dirá que tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo? Tuve sed y me diste de beber. Era forastero y me hospedaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Estuve enfermo y me cuidaste. Y tú dirás, ¿cuándo fue esto? Fíjate, lo que tú hagas con uno de los pequeños. ¿Cuáles son los pequeños? No se está refiriendo nada más a los niños, Dice, cuando lo hiciste con uno de los más insignificantes de mis hermanos, conmigo lo hicieron. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? No son todos los hombres, No todo. La palabra de Dios, a este texto, no se está refiriendo a lo que hiciste con toda la humanidad. La palabra de Dios se está refiriendo lo que hiciste con los hermanos de Jesús, que son los cristianos católicos.
Eso es lo que está diciendo la palabra. Lo que tú hayas hecho a un cristiano, pobre, desnudo, enfermo, lo hiciste a Cristo. Hay veces, hermano, cuidar de los enfermos es muy pesado. Algunos son groseros, algunos son desesperados, pero si tú lo haces por amor a Cristo, a quien estás cuidando es a Cristo. Tal vez escuchar a alguien que está necesitado de un consejo, necesitado de tu oído, a quien tú le estás dando de tu tiempo, porque indudablemente que tendrás cosas a lo mejor humanamente hablando más importantes, pero escuchar a tus hijos, escuchar a tu esposa, escuchar a tu esposo, escuchar a tu suegra, no estás perdiendo el tiempo, estás sirviendo a Cristo en ellos. Eso es lo que el Señor te está diciendo. Lo que hayas hecho con el más insignificante de mis hermanos, y los hermanos de Jesús, ¿quiénes son? Los bautizados, los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos son hijos de Dios. Tú lo sabes, ¿verdad? Tú te acuerdas muy bien que lo escuchaste cuando eras un niño de 8 años en el catecismo, que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por el bautismo. De tal manera que lo que tú haces por un bautizado, lo estás haciendo por un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios es hermano de Jesucristo. Y lo que haces por un hijo de Dios que es hermano de Cristo, lo estás haciendo a Cristo mismo, porque siempre, siempre Cristo se ha identificado con la iglesia. Cristo se ha identificado con los bautizados. ¿Te acuerdas cuando Pablo perseguía a los cristianos y que iba rumbo a Damasco y se le manifiesta Jesús y lo derriba? Y le dice Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo: ¿quién eres? Yo persigo a los cristianos. Precisamente, tú persigues a los cristianos, tú atacas a la iglesia católica, estás atacando al mismo Cristo, no porque Cristo se identifique con la iglesia. Cristo se siente tan unido a su iglesia que lo que tú hagas por un cristiano, dice Jesús, me lo estás haciendo a mí. Pero esos, lo que hayan hecho con el más insignificante de los cristianos, Dios les dirá: vengan benditos de mi Padre, entren a tomar posesión del reino. ¡Qué dicha para ti! No lo olvides, todo lo que tú hagas por un bautizado, todo lo que tú hagas por tus hermanos, los hermanos de Cristo en la iglesia católica, lo estás haciendo por Cristo. Pero a la izquierda están todos aquellos, todas las naciones que despreciaron, insultaron, rechazaron a la iglesia. Tuvieron hambre y no les diste de beber. Eran forasteros y no los acogiste. Estaban encarcelados y no los fuiste a visitar. Te repito, en ellos, en los bautizados buenos y malos, ahí está la imagen de Jesucristo. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas por un cristiano, aunque no sea bueno, aunque no sea un santo, aunque tenga muchos defectos, tú lo estás haciendo por Jesucristo. Y Jesucristo no olvida lo que tú has hecho por la iglesia. Jesucristo no olvida lo que tú has hecho por los bautizados. Aquellos que atacaron a la iglesia, aquellos que rechazaron a los bautizados, a esos Jesús
los arrojará al infierno, donde será el llanto y la desesperación. No son palabras mías, son palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hagas por un cristiano, tú lo estás haciendo por Cristo. No lo olvides. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.